Qué bueno este domingo nuevamente reunirnos para seguir con nuestra serie de Soy Contracorriente. Y hoy vamos con la parte número 2. Y hoy vamos a tratar el tema de influencers. ¿Han escuchado ustedes esa palabra, verdad? Es una palabra que está súper de moda. La palabra influencer está muy de moda. Si tú le preguntas a nuestras generaciones más jóvenes qué quieren ser cuando grandes, ya no quieren ser ni veterinarios, ni médicos, ni bomberos, ni policías, que era lo que decíamos nosotros cuando estábamos pequeños, ¿verdad? ¿Qué quieres ser cuando grande? Policía, bombero, sí, veterinario, salvar el mundo. No, ya nuestros chicos, nuestros jóvenes quieren ser influencers. Y aunque parece una palabra que está muy de moda y que pudiésemos decir que es de nuestro contexto actual, la palabra influencer en inglés es muy antigua, pero no era designada para dársela a un título, a una profesión, a un quehacer, sino que era un término astrológico y significaba, lo voy a leer porque es un poco raro, pero significaba el fluido etéreo de las estrellas que afecta el destino de los humanos. Pero en la actualidad no significa eso. En la actualidad, influencers significa aquellas personas que se dedican a influenciar por medio del internet, ¿sí? Y la Real Academia de la Lengua Española ya determinó esa palabra desde el 2012, precisamente y coincidencialmente cuando se cumplían años de la red social Instagram. Así que la palabra influencer está muy ligada a las redes sociales. ¿Y cuántos de ustedes siguen a personas en las redes sociales? Gracias a los que me siguen a mí, ya casi me vuelvo una influencer. La verdad es que mi perro tiene más influencia en la sociedad que yo, porque mientras a mí me dan un like, a Pancho le dan 85,000 likes. Es una cosa impresionante. Pero esa definición que veíamos un poco exagerada de los destinos humanos, pues sí, es un concepto que ha evolucionado un poco. Porque al final la palabra influencer significa el que genera influencia. Y bueno, hay muchos influencers que tienen millones de likes, de vistas. A nosotros nos falta un poquito, el pastor Miguel, yo lo he quedado con los likes, le falta. Estamos como quedados en eso, sí. Pero estamos en la sociedad de los influencers, ¿verdad? Los influencers son contratados para que vayan y promocionen un restaurante, y la gente, después de que un influencer sale y dice estuve en tal restaurante, eso es impresionante. Todo el mundo quiere ir a ese restaurante o comprarse esa ropa o ponerse esa loción, etcétera. Y si no, pues acá tengo a Jiret que me está haciendo caras porque sabe que lo que estoy diciendo es verdad, ¿cierto, Jiret? Y bueno, y el baile y la música y hasta las palabras, ¿no? Entonces tú ves a los jóvenes con todas esas palabras y esas canciones de TikTok, y hoy en día muchos cantantes se vuelven famosos porque se hacen virales escuchando, porque sus canciones se escuchan en TikTok y se volvieron virales, y entonces se conocen por eso. Pero hoy quiero decirles que hay un influencer que trastornó la historia y que sigue siendo el mayor influencer que pueda existir. Gracias a él hay un antes y un después en la historia, y permeó, aunque no fuera o impregnó toda la historia con su influencia. Y del influencer que le quiero hablar hoy es de Jesús. Miren, quiero mostrarle unas cifras acerca de la influencia de Jesús en la actualidad. Pero Jesús ha sido un influencer por toda la historia. Mire, esta es la población mundial. Estamos en 7,9
billones de personas, somos un montón. Y para aplausos de Jesús, el 31% de esa población mundial creen y siguen a Jesús. ¿Eso no merece un aplauso? ¿O está muy poquito? Los cristianos es la religión principal del mundo. Y es la religión principal del mundo porque la enseñanza de Jesús y la influencia de Jesús es quizás la única que encaja en cualquier cultura, en cualquier ciudad, en cualquier país de este planeta. Pero también quiero mostrarles cuál es el más seguido en redes sociales. Es ese chico, 154 millones de seguidores. Wow, es impresionante. Estoy hablando de un chico que es seguido, creo que el segundo lugar es Bill Gates, seguido a nivel mundial. Pero la influencia de Jesús sigue. La influencia de Dios sigue presente. Porque este chico es de esta época, pero Jesús es el único que ha transformado la historia en un antes de Cristo y un después de Cristo. Y creo que nosotros vamos a hacer que Jesús influencie y llegue a muchas más personas y que ese 31% sea mayor, ¿verdad que sí? Parecemos pocos, pero lo podemos hacer. Ahora les voy a explicar por qué. Pero yo quiero que le preste atención un poco a por qué Jesús es un influencer tan importante y tan impresionante en esta historia de la humanidad. Miren, les voy a contar cómo era el proceso de Jesús en su tiempo para buscar like o seguidores. ¿Están listos para escuchar esa historia? Mire, en los tiempos de Jesús, cuando los niños tenían 5 años, los enviaban a estudiar la Torá, que son algunos de los libros del Antiguo Testamento. Los niños, cuando llegaban a la edad de 10 años, ya sabían los libros de la Torá. Los que eran mejores continuaban estudiando todo el Antiguo Testamento. Los estudiantes que no eran tan buenos, que no se les veía la facultad para seguir estudiando el Antiguo Testamento, regresaban a sus hogares y se ocupaban o empezaban a hacer los oficios de su familia. En la época de Jesús, los oficios familiares eran la agricultura, la pesca y este tipo de profesiones, llamémoslo así. Pero a los 17 años, los chicos que sí querían seguir una carrera religiosa o una carrera como rabino, debían empezar a buscar un rabino. Como la era actual, los influencers simplemente hacen algo y entonces las personas dicen, wow, como ese chico que es el que sale haciendo así. Sí, dicen, me gusta, es muy cómico, lo voy a seguir. Sí, así que en la época de Jesús era igual. Si tú querías estar con un rabino, tú tenías que buscar ese rabino y esperar que ese rabino te dijera, me puedes seguir. Inmediatamente cuando esa persona entraba a estudiar con ese rabino, vivía con ese rabino, comía con ese rabino, se sentaba a los pies de ese rabino y en unos años se convertía en un rabino. Jesús era un rabino. Jesús era el rabino de la época. Pero a diferencia de los otros rabinos, Jesús nunca lo buscaron sus seguidores. Él fue un influencer diferente. Él era un influencer que iba y buscaba a sus seguidores. Pero lo más curioso de Jesús
es que los otros rabinos de la época o los otros influencers de la época buscaban a aquellos jóvenes que fueran destacados. Ya les dije que los que eran menos buenos estaban en otra, les tocaba irse a pescar o a la agricultura. Pero Jesús era un rabino que iba y buscaba a sus seguidores. Los influencers de hoy en día esperan que sus seguidores vengan y le den like y lo sigan. Pues Jesús fue diferente. Jesús iba y buscaba a sus seguidores. Y lo más impresionante de Jesús es que él iba y buscaba a aquellos influencers, aquellos seguidores que los otros no querían. Él iba y buscaba a aquellos que no eran tan buenos. Si tú estabas pescando, no eras apto para seguir a un rabino. Si estabas en la agricultura, no eras apto para seguir a un rabino. Pero esos fueron los que Jesús fue y les dijo: ven y sígueme. Puedes pasar la siguiente. Esos estudiantes no tan buenos fueron los que eligió Jesús. Él eligió a aquellos que estaban dispuestos a seguirle. Él no eligió los mejores, los que mejor se habían aprendido la Torá. Él buscó los que estaban dispuestos a seguirle. Y en la lista de los seguidores de Jesús encontramos, por ejemplo, a un pescador que era Pedro, a un cobrador de impuestos. Pero en la lista de los seguidores de Jesús también encontramos mujeres. En la época de Jesús no se podía, las mujeres no podían seguir a los rabinos. Pero ustedes recuerdan que hay una historia en los evangelios de una mujer que se llamaba María, que estaba a los pies de Jesús escuchando lo que Jesús enseñaba. Ese era el rabino Jesús. Pero fue tan impresionante Jesús como influencer en su época, que los evangelios nos muestran que multitudes le seguían. Vemos que a los influencers hoy en día los siguen multitudes, pues a Jesús también. A él lo seguían multitudes. Donde iba, le seguían, le escuchaban, porque Jesús empezó a mostrar con un impacto impresionante el poder que era el reino de Dios sobre esta tierra. Pero yo quiero que ahora tú pienses que hago esta pregunta. ¿Puedes imaginar lo que sintieron aquellas personas cuando Jesús los llamó, cuando ellos ya estaban determinados a que esa carrera religiosa no podían seguirla? Imagínate cuando el rabino llamó a esos que eran llamados no tan buenos o no aptos para poder aprender la palabra de Dios y aprender a vivir del rabino. ¿Puedes imaginarte eso? Jesús sigue siendo igual en nuestra época. Si tú estás ahí sentado, es porque Él fue quien te escogió. Hoy en las filas tenemos abogados, tenemos amas de casa, administradoras de empresas, contadores, ingenieros. Él es el que hace el llamado y el que dice: ven y sígueme. Es el influencer que te dice: oye, Giret, ven y sígueme. Jesús no eligió lo mejor. Jesús escogió los que estaban dispuestos a seguirle. ¿Y por qué? Porque Jesús sabía que su influencia, la influencia de Jesús, era capaz de transformar
a aquel que él invitaba a seguirle. Hoy en día nuestros jóvenes verdaderamente son influenciados, ¿sí? A veces yo, por ejemplo, sigo influencers de moda. A veces me va bien, a veces no me va tan bien vistiéndome como ellas, ¿sí? Pero seguimos y somos de una u otra manera influenciados por esto, ¿verdad? Sale un influencer en YouTube o en Instagram diciendo: ese restaurante es impresionante, me fue muy bien, así le haya ido muy mal, la comida sea fea. Y todos dicen: quiero ir a ese lugar, voy a ir a probar. Es ahora el medio de marketing importante que se está utilizando. Y vemos a las grandes empresas hacer colaboraciones con influencers. Pues Jesús también tiene esa capacidad, pero muchísimo mejor. Porque aunque esos influencers actuales influencian sobre cosas superficiales, la influencia de Jesús no es superficial. La influencia de Jesús trae una transformación verdadera al ser. ¿Y cómo entonces hacemos para nosotros empezar a mostrar a Jesús como ese gran influencer que puede trastornar el mundo? Entonces, lo podemos hacer de varias maneras. Pero la primera es dejando que Jesús te influencie. Esa es la primera. Miren, como les comentaba, los discípulos de Jesús en la época de él tenían que aprender a vivir. Y aprender a vivir era que se iban a vivir con el rabino, comían con el rabino, lo seguían por doquier, veían lo que hacía, repetían sus palabras, aprendían sus palabras. Jesús hizo lo mismo con sus seguidores. Sus seguidores lo seguían, sus seguidores aprendían, sus seguidores comían con él. Eso lo encontramos en los evangelios. Y sus seguidores tomaron la determinación de seguir el plan que él había trazado para sus vidas. La prioridad de los seguidores de Jesús era aprender a vivir conforme el rabino Jesús enseñaba. Esa era la prioridad. Y ese sigue siendo nuestro llamado principal. Si nosotros decimos que somos discípulos de Cristo o seguidores de Cristo, si nosotros decimos que estamos siguiendo a Jesús, nuestro llamado principal es ese: seguir a Jesús. Entonces, nosotros, si queremos seguir a Jesús, tenemos que aprender de Jesús. Tenemos que dejar que Jesús impregne todas las áreas de nuestra vida. Por eso la primera parte que vimos fue, ¿cuál fue? Las 8 días. ¿Por qué vives así? Esa fue la primera parte. ¿Por qué? Porque muy a menudo olvidamos que la forma en la que vivimos es lo que más habla de nosotros. La forma en la que vivimos a menudo nuestras vidas habla muchísimo de la clase de persona que somos. Yo me quedo impresionada porque algunos de esos influencers modernos son muy groseros. Viven de hacer bromas entre ellos muy pesadas y cosas así. Y ahí vemos cómo nuestra cultura cada vez va decayendo, ¿verdad? Y decae porque esas son las personas que seguimos. Esas son las personas que siguen nuestros jóvenes, nuestros hijos, nuestros niños. Así que
nosotros no podemos olvidar que los colegas del trabajo, que los compañeros de clase, que nuestra familia constantemente, pero constantemente está observando cuáles son nuestras reacciones y nuestras actitudes hacia la forma en que nosotros enfrentamos los problemas y las luchas. Por eso les decía, ¿por qué vives así? Porque si tú no empiezas a entender que debes vivir como Jesús te enseña, no vas a poder influenciar este mundo. Los seguidores de Jesús, mientras vivían con Él, vieron que Él tenía una solución para cada problema. Los seguidores de Jesús lo vieron sanar enfermos. Los seguidores de Jesús lo vieron restaurar endemoniados. Los seguidores de Jesús lo vieron enfrentar las dificultades con carácter. Es más, los seguidores de Jesús lo vieron pagar los impuestos. Su vida fue el ejemplo perfecto de influencia. Y por eso dice la Biblia que se sorprendían porque Jesús hablaba como quien tenía autoridad. Jesús era un influencer impresionante en la época. Su influencia era de amor, de perdón, de paz, de restauración, de misericordia, de compasión. Y por eso es que vemos que mientras los seguidores vivían, mientras que los discípulos, los seguidores de Jesús de la época vivían con Él, cada vez aprendieron más y más a confiar en Cristo en su diario vivir. Y vemos como un Simón, se convirtió en un Pedro por la influencia de Jesús. Y vemos como un Pablo, que era un perseguidor de la iglesia, se convirtió en un hombre que trastornó el mundo conocido de su época y llevó el evangelio desde Jerusalén hasta Roma. Ellos veían el poder del Espíritu Santo en Jesús y cómo Jesús daba esperanza, como Jesús decía como lo que acabamos de ver, que el Espíritu Santo estaba sobre él para resucitar, para restaurar y para llevar la buena noticia a los pobres. Entonces, la primera parte es ¿por qué vives así? Que ya lo vimos. Tu vida influencia a los demás. Amén. Y la segunda parte para poder ser influencers es que la palabra es que Jesús se tiene que convertir en mi propósito de vida. Es decir, lo que dicen los jóvenes que quieren ser influencer como oficio se debe convertir en nuestro oficio. Sí, tú y yo tenemos un propósito en esta tierra y es ser influencers. No están tan alejados de la realidad los chicos que quieren ser influencers, porque nosotros nos tenemos que convertir en influencers. Se tiene que convertir en un oficio nuestro, que sea tu oficio
principal de vida. Porque estamos hablando de ser contracorrientes. Y mientras otros están mostrando un estilo de vida, nosotros estamos mostrando la manera de vivir que nos está enseñando Jesús. Cuando tú logras vivir bajo esos principios, esos valores, cuando tú logras ser transformado, hay un poder. Y es el poder del testimonio. El testimonio siempre tiene la posibilidad de duplicarse, de volverse a dar. Y Jesús te ha llamado a ti, te ha dicho a ti, tú sígueme, sígueme, sígueme para que primero me dejes transformar tu vida y luego salgas a pescar. Sígueme. Primero transfórmate y luego pesca. Por eso nosotros en nuestra iglesia, todos aquellos que sirven, incluyéndonos a nosotros, primero hicimos el proceso. Primero nos sentamos a los pies de Jesús. Permitimos que Él nos restaurara, sanara nuestras heridas, quitara nuestros quebrantos. Primero estamos a los pies de Jesús, porque esa es primero nuestra labor principal. Y luego salimos a pescar, porque ese es nuestro llamado. Nuestro llamado es a ser influenciadores de este mundo. Y miren, Juan mandó a preguntar qué estaba sucediendo. Y Jesús les dio esta palabra que está en Lucas 7, 22, 23. Les dijo: regresen a Juan y cuéntenle lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos caminan, los que tienen lepra son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les predica la buena noticia. Y agregó: Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Tú dirás: ¿cómo me puedo convertir en un influenciador de Jesús? ¿Cómo puedo hacer que otros conozcan a Jesús y le den like y lo sigan y se conviertan en seguidores de Jesús? ¿Cómo lo hago? A veces parece una tarea imposible, difícil, pero ese es nuestro propósito. Y la manera de hacerlo es contando nuestro testimonio. La manera de hacerlo es mostrando lo que Dios ha hecho en nosotros. Estoy segura que todos los que estamos aquí tenemos algo bueno que decir de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. No importa en la edad que estés, no importa si eres un niño, no importa si eres un joven, no importa si eres un anciano, no importa en la edad que estés, tienes algo que contar acerca de Jesús. Recibí un audio, estamos orando mucho por Walter, ¿verdad? Y recibí un audio de Sandra, que es la mamá de Sara. Y decía que Sara había llegado a recogerla del colegio. Y Sara estaba feliz. Y le dijo: mamá, mientras iba en la ruta me puse a orar por mi papá. Y Dios me dijo que mi papá iba a estar sano. Y estoy feliz porque creo que Dios está levantando a mi papá y lo está sanando. Y Sandra me decía: me siento muy emocionada porque nunca pensé que escucharía a mi hija decir que ora sin que nadie la mande. Su niña de 10 años ya está siendo una influencia. Así que nosotros tenemos que tomar como propósito de vida convertirnos en influencers, convertirnos en influenciadores de este mundo.
Y lo hacemos de dos maneras. La primera es sosteniendo una relación con Jesús, es tirándonos a sus pies, es escuchándolo, es aprendiendo a vivir como Él nos dice que debemos vivir, es permitiéndole, es dejando que Él nos transforme en personas nuevas. Y eso lo vimos hace 8 días. Y la segunda es contándole a otros nuestro testimonio. Quiero que pienses cuál es tu testimonio. Quiero que ahí que estés sentado pienses qué ha hecho Jesús por mí. ¿Qué es lo que ha hecho Jesús en mí? Y eso que Jesús ha hecho en ti es lo que tú puedes mostrarle y enseñarle a otros para que este mundo siga siendo influenciado por Jesús. Amén. Así que hoy tenemos un reto. Tenemos el reto de crear conciencia de que debemos convertirnos en influenciadores. Pero no vamos a llevar a la gente a que nos dé like a nosotros. Porque al final nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, como dice la palabra. El reto es que vamos a llevar a la gente a que le dé like a Jesús, a que lo conozcan y a que hayan cada día más vidas transformadas en su nombre. Jesús te necesita a ti. Jesús te buscó a ti. Jesús te llamó a ti. Jesús te dijo a ti: ven y sígueme. Tú haces parte de ese puñado de personas que trastornarán el mundo. Amén. Entonces quiero pedirte que te pongas de pie.